A lo largo del curso se han trabajado diversos aspectos de la robótica, siendo uno de ellos la cinemática inversa. En este trabajo se va a explicar el algoritmo Fabric, una solución muy interesante para el cálculo de la cinemática inversa, y lo compararemos con el algoritmo CCD, otra solución a este problema y que hemos trabajado en las clases prácticas. El objetivo es entender qué aporta Fabric y por qué es tan interesante. ¿Para qué sirve la cinemática inversa? A resumidas cuentas, podemos definir la cinemática inversa como determinar el movimiento de una cadena cinemática, en este caso un brazo manipulador, por ejemplo, con el objetivo de posicionar su punto final, el efector final, en una posición concreta, nuestro objetivo. Las propuestas para solucionar el problema de cinemática inversa son varias. En este caso vamos a trabajar con dos de ellas, el algoritmo CCD y el algoritmo Fabric. ¿Cómo funciona el algoritmo CCD? El algoritmo CCD, siglas de Cyclic Coordinate Descent, es el que se ha empleado en las prácticas de la asignatura. Puesto que en principio ya se debería conocer el funcionamiento de este método, la explicación siguiente será a modo de repaso, sin profundizar demasiado. El algoritmo funciona de la siguiente manera. Se pretende colocar el efector final del robot sobre una línea imaginaria que une la articulación con el punto objetivo. En este caso, el punto objetivo es D. Para saber cómo mover la articulación, esta se une con el efector final y con ello se obtiene el ángulo necesario. Este proceso se repite con todas las articulaciones siguientes, una vez ya hemos modificado la cadena cinemática en función de lo que hemos obtenido. Aquí modificamos la cadena cinemática y repetimos el proceso con las siguientes articulaciones. En caso de tratarse de una articulación prismática, deberemos aplicar la fórmula que se ve en pantalla, donde, a resumidas cuentas, lo que hacemos es tener en cuenta todos los ángulos de las articulaciones anteriores. ¿Cómo funciona el algoritmo Fabric? Fabric corresponde a las siglas de Forward and Backward Reaching Inverse Kinematics. Este método se presenta como una alternativa que evita el uso de ángulos de rotación y matrices, y en su lugar encuentra la posición de cada articulación localizando un punto en una línea. En principio, este método debería converger en pocas iteraciones con un coste computacional bajo y produciendo un movimiento visualmente realista. El funcionamiento del algoritmo es el siguiente. Definido el punto inicial y el punto objetivo, se comprueba si este último es alcanzable. Para ello se calcula la diferencia entre ambos puntos, el inicial y el punto objetivo. Esta distancia se compara con la suma de todos los elementos rígidos y articulaciones de la cadena cinemática. Entonces, si la máxima elongación posible del robot es menor que la distancia entre el punto inicial y el punto objetivo, se sobreentiende que no se puede alcanzar. En caso de que sí se pueda alcanzar el objetivo, ya se comienza con el algoritmo en sí. Tal y como su nombre describe, este algoritmo se compone de dos partes: Backward and Forward Reaching. Se comienza con la parte de Backward Reaching. Partimos de una pose inicial del robot, que se identifica en la imagen 1. El algoritmo comienza a iterar por la parte final de la cadena cinemática. Se traza una línea imaginaria entre la última articulación con el punto objetivo, en este caso la articulación P3, con el punto objetivo T. Hecho esto, se coloca el efector final en la posición del punto objetivo y a partir de este punto se coloca la articulación analizada, P3, sobre dicha línea imaginaria con la distancia que une el efector final y la articulación analizada. En este caso, la distancia sería D3, tal y como se puede ver en la imagen 2. Se ha colocado P4 en el punto objetivo T y sobre la línea trazada se ha colocado la nueva articulación P3. Ahora este proceso se repite con el resto de articulaciones. La siguiente articulación a analizar sería P2. Por tanto, se traza una línea entre la articulación P'3 y P2. Sobre dicha línea se va a colocar la nueva articulación, tal y como se muestra en la siguiente imagen.
Por tanto, la primera parte ya ha concluido. Sin embargo, se puede observar que hay una pequeña rareza en el resultado, y es que el punto inicial, P1', está desplazado. Por tanto, hay que corregir este pequeño error. Esto se hace en la parte de forward reaching. ¿De qué manera? Exactamente igual que backward reaching, pero al contrario, comenzando desde el punto inicial que teníamos originalmente. Por tanto, aquí se muestra cómo está el punto inicial, que sería P'1, y se va reajustando durante toda la cadena cinemática hasta obtener el robot final, con el punto inicial correctamente estipulado y con el efector final notablemente más cerca del punto objetivo, tal y como se puede ver en la imagen número 5. Pseudocódigo del algoritmo Fabric. Los autores del paper donde se publica el algoritmo Fabric también han proporcionado un pseudocódigo con el que podemos tener una idea de cómo implementar este algoritmo. Es el pseudocódigo que se encuentra ahora mismo en pantalla. Por un lado, el algoritmo vamos a dividirlo en dos partes, el caso alcanzable y el caso no alcanzable. Lo primero que se hace en el pseudocódigo es calcular la distancia entre el punto inicial y el punto objetivo, como bien hemos dicho anteriormente. En el caso de que el punto sea no alcanzable, de que no satisfaga la condición de ese if, simplemente lo que se hace es reposicionar el brazo, el robot manipulador, lo más cerca posible al punto objetivo, pero ya sabemos que no es alcanzable. Sin embargo, si el punto sí es alcanzable, haremos lo siguiente. Lo primero es almacenar la posición inicial. Este punto es muy importante porque, como bien recordamos de la diapositiva anterior, en la segunda etapa hay que recolocar el brazo manipulador, ya que este se desplaza desde su punto inicial. Por tanto, guardamos ese punto y calculamos la diferencia entre el efector final y el punto objetivo. Aquí entra en juego la tolerancia, el margen en el que nosotros vamos a considerar si el objetivo está siendo alcanzado o no. Mientras esa diferencia sea mayor que la tolerancia que nosotros hemos definido, vamos a comenzar con la parte de forward reaching. Comenzamos desde el efector final hasta el inicio de la cadena cinemática, analizando las articulaciones y reposicionándolas sobre esas líneas o esas trazas que hemos hecho de manera imaginaria, vamos a definir. En la segunda etapa vamos a definir esa corrección asignando la posición inicial a la primera articulación y en base a este primer punto a ir reposicionando el resto de articulaciones. Finalmente, una vez se haya hecho todo esto, se vuelve a calcular la diferencia entre el punto final y el punto objetivo, es decir, el efector final y el punto objetivo, de tal manera que volvemos a analizar. En caso de que se cumpla la tolerancia, este bucle pararía y ya tendríamos resuelto nuestro problema, o por el caso contrario, deberemos volver a aplicar de nuevo el algoritmo hasta que finalmente cumpla con la tolerancia que hemos definido. Nótese cómo en ningún momento se hace uso de cálculos complejos o se manipulan matrices. Esto minimiza la potencia de cálculo necesaria y evita problemas de singularidad, como que pueda surgir una matriz de la cual no se pueda calcular la inversa, por ejemplo. El pseudocódigo que se presenta es simplemente el algoritmo más básico de fábrica. A este código se le pueden añadir mejoras como establecer restricciones tanto de rotación o de orientación a cada una de las articulaciones. Este código es muy mejorable. Comparativa entre CCD y Fabric. Estos dos algoritmos, aunque comparten ciertas ideas, la forma de implementación son distintas. Entonces, para comprobar cómo afectan estas diferencias, los autores del paper donde se ha publicado Fabric presentan una base de datos con distintos objetivos, tanto objetivos alcanzables como inalcanzables. Estos se van a evaluar
mediante una cadena cinemática simple con 10 articulaciones. En esta tabla se presentan los resultados de dicho experimento. Tanto Fabric como CCD dan unos resultados bastante buenos, pero claramente Fabric ofrece los mejores. La mayor diferencia entre Fabric y CCD se produce cuando el objetivo es inalcanzable, donde CCD realiza 6 veces más iteraciones y tarda cerca de 4 segundos respecto a los 0.06 segundos de Fabric. Aunque CCD se puede aplicar también para cálculos en tiempo real, ya que hemos visto que ofrece unos resultados bastante aceptables, este método suele traer consigo unas poses un tanto extrañas en ciertas situaciones, ya que puede darse el caso de que, aunque está alcanzando el objetivo, la cadena cinemática se enrolle. Además, también suele tender a enfatizar los movimientos de las articulaciones cuanto más cercanas estén del efector final. Fabric, por el contrario, además de tener los mejores resultados, tiene el menor impacto computacional, ofreciendo unos movimientos muy suavizados y realistas. Como se puede ver en las imágenes de abajo, Fabric ofrece unos resultados bastante buenos en comparación a los de CCD, que, aunque en ambos casos se está cumpliendo el objetivo, CCD tiene estos problemitas que hemos mencionado. Aplicaciones del algoritmo Fabric. El algoritmo Fabric se emplea en diversos campos como la robótica, animación 3D y videojuegos. Motores gráficos como Unity o Unreal Engine emplean este algoritmo para realizar sus representaciones. Gracias a este método se ofrecen unos movimientos mucho más suaves y visualmente realistas que permiten tener unos resultados mucho más creíbles. Esto es útil en un sinfín de campos, pero uno de los más evidentes es cuando se trata de representar movimientos humanos. En Unity se ha implementado EasyEK, un solucionador de cinemática inversa a partir de Fabric. Los scripts para implementar este algoritmo dentro de Unity están dentro del repositorio que podemos ver a la izquierda. Gracias a las características del algoritmo, estos cálculos se pueden hacer en tiempo real, sin la necesidad de un equipo potente, lo cual lo hace una opción perfecta para implementarse en videojuegos sin afectar al rendimiento. Por tanto, dentro de los algoritmos de cinemática inversa, Fabric es uno de los más interesantes, no solo por la calidad de sus resultados, ya sea hablando de fluidez, movimiento o realismo, sino también por su eficiencia, siendo este un algoritmo con bastante pocas iteraciones y un costo computacional bastante bajo. Por tanto, Fabric es una solución simple y efectiva para resolver los problemas de cinemática inversa con un gran potencial para ser aplicado al renderizado en tiempo real.